Vivimos en una época donde lo fácil, lo cómodo y lo mediocre son lo que se celebra. Una sociedad que te vende la idea de que no necesitas esforzarte, que lo físico no importa y que lo único relevante es tu interior. Pero seamos realistas, cuando te miras al espejo y no te gusta lo que ves, ¿realmente te sientes bien contigo mismo? No, y eso está bien, porque esa incomodidad es el primer paso hacia el cambio real. A diario vemos mujeres en redes como TikTok o Instagram diciendo que no les gustan los hombres musculosos, que prefieren a alguien simpático o con pancita, pero tú y yo sabemos que eso no es del todo cierto. Porque cuando un hombre se ve trabajado, proyecta seguridad, autoridad y confianza. No se trata solo de músculo, se trata de presencia. Y lo mejor de todo, no necesitas genética privilegiada. Solo necesitas decisión, disciplina y compromiso para convertirte en ese hombre que deja huella donde sea que vaya. La consistencia es clave. La transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de acciones diarias, repetidas sin fallar. Cada entrenamiento, cada comida consciente, cada hora de sueño suma. No busques la perfección, busca la constancia. La forma en V y el poder del torso. Si quieres construir un físico que impacte de verdad, necesitas esculpir la estructura que más comunica poder masculino, la forma en V. Esta silueta, hombros anchos, espalda amplia y cintura estrecha, transmite fuerza, virilidad y control. Aunque la genética puede influir, tú puedes moldear esa figura a través del trabajo constante. El primer paso, entrena tus oblicuos. Son esos músculos que enmarcan tu abdomen y hacen que tu cintura se vea más delgada. El resultado: tu torso se ve más amplio, más imponente. Complementa esto con ejercicios abdominales funcionales para mejorar el core y lograr una zona media fuerte y definida. La simetría es clave, un torso equilibrado es sinónimo de estética y potencia visual. El impacto visual de los hombros y antebrazos. No subestimes el poder de unos buenos hombros. Este grupo muscular es responsable de que tu cuerpo se vea atlético incluso con ropa. Pero no basta con hacer press militar, debes trabajar sus tres porciones anterior, lateral y posterior para lograr una forma redonda y completa. Agrega a tu rutina elevaciones laterales, pájaros y presis con distintos ángulos. Verás cómo tu silueta se transforma. Ahora, hablemos de los antebrazos. Muchos los olvidan, pero son una zona que transmite fuerza incluso sin hablar. Unos antebrazos bien marcados, llenos de venas y tono muscular, son sinónimo de masculinidad. Entrénalos con curls inversos, agarres estáticos y ejercicios de muñeca. No solo mejorarás tu agarre general, sino que también elevarás tu estética global. La espalda y los trapecios, el núcleo de tu dominancia. Una espalda ancha es uno de los elementos más subestimados del físico masculino. Pero quienes la entrenan bien, saben que transforma por completo tu presencia. Trabaja dorsales, trapecios y la zona lumbar para ganar estructura y mejorar postura. Dominadas, jalones, remo con barra y peso muerto son esenciales. La espalda hace que incluso con camiseta te veas dominante. Y ahora, el truco que pocos aplican, los trapecios. Ese músculo entre el cuello y los hombros es vital para proyectar fuerza. Con encogimientos, remo al cuello y caminatas con peso, lograrás un look robusto. Unos trapecios marcados te hacen parecer más imponente, más masculino y más preparado para enfrentar lo que sea. El cuello, el detalle que cambia tu cara. Un cuello grueso y bien trabajado puede cambiar por completo tu rostro. Hará que tu mandíbula se vea más marcada, tu cara más masculina y tu presencia más dominante. Y lo mejor es que responde rápido al entrenamiento. Ejercicios simples como flexiones, extensiones e isométricos con moderado peso y buena técnica pueden darte resultados visibles en semanas. Incluso con hoodie, ese cuello entrenado se nota. Y más allá de lo visual, entrena el cuello para protegerte de lesiones y mejorar tu postura. Es un detalle que cambia el conjunto entero. El tamaño importa, volumen muscular inteligente. Vamos a dejar algo claro, estar definido no es suficiente. Si pesas 55 kilos y tienes abdominales visibles, no significa que tengas un físico impresionante.
El volumen muscular crea impacto. No necesitas parecerte a Ronnie Coleman, pero sí necesitas tamaño. Y eso se construye con una estrategia alimenticia bien pensada, proteína de calidad, buenos carbohidratos, grasas saludables y un leve superávit calórico. El músculo no se forma solo con pesas, se construye también en la cocina, en el descanso y con disciplina diaria. Las piernas, la base de un físico sólido. Un físico equilibrado no puede tener piernas delgadas. Punto. Las piernas sostienen todo tu cuerpo y generan más testosterona al ser trabajadas intensamente. ¿Quieres atraer miradas y tener un físico funcional? No te saltes el día de pierna. Sentadillas, prensa, peso muerto rumano, zancadas y sí, también pantorrillas. Estudios demuestran que las proporciones entre torso y piernas influyen directamente en el atractivo visual masculino. No ignores el tren inferior, te dará fuerza, balance y una presencia más completa. Más allá del físico, lo que construyes por dentro. Todo esto va más allá del músculo. Va de carácter. Va de quién eres cuando nadie te ve. Cada entrenamiento, cada comida sana, cada hora de sueño reparador es una prueba de amor propio. No entrenas solo para verte bien, entrenas para mostrarte al mundo como un hombre disciplinado, fuerte y decidido. Estás compitiendo, aunque no lo digas. Por oportunidades, por respeto, por la atención de esa mujer especial. Tu cuerpo es una herramienta. Un reflejo de tu temple. De tu enfoque. Y si lo construyes bien, se vuelve imparable. El físico que deseas no se logra soñando, se logra haciendo. Y tú ya tienes lo necesario, la información, la motivación y el deseo. Solo falta lo más importante, empezar. Así que si este mensaje resonó contigo, hazlo saber. Revienta ese botón de me gusta y mira el siguiente video que te dejo aquí. Hoy es el día para decidir quién quieres ser mañana. Suscríbete para más contenido.